y el paciente tiene buen estado general y buena tolerancia oral, se supone que el tratamiento lo vas a iniciar vía oral, por un lado, ¿sí? Pensar que si vos vas a usar las formas inyectables, tendría que tener mucho criterio, por ejemplo, como para pasar la medicación bajo internación, y en general intramuscular no lo utilizamos porque es sumamente doloroso, es un tratamiento prolongado, son múltiples dosis diarias, o sea que si el paciente tiene buena tolerancia oral, la primera elección es amoxicilina o penicilina, cualquiera de las dos, vía oral durante 10 días. No usamos la vía parenteral, digamos, ¿sí? Ah, ok, gracias. Por ahí, perdón, se me ocurre aclararte que a lo mejor si el paciente tuviera alguna complicación, un absceso o realmente por una faringitis muy sintomática no pudiera deglutir o no tiene buena tolerancia oral porque está con vómitos, a lo mejor ahí usás la vía endovenosa, pero en general es excepcional. Es muy raro que usemos la penicilina intramuscular, la de depósito, esa es muy rara, bebés, que la usemos. Tiene que ser un paciente que no tenga acceso al sistema de salud y nos queramos asegurar el tratamiento, si no. Ah, perfecto. Muchas gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo tengo una duda también con respecto al tratamiento de la infección urinaria en el niño. Ajá. Sí, tenía un par de opciones terapéuticas, algunos antibióticos, y tengo más que nada duda de cuándo aplicar cada uno de ellos, ¿viste? O sea, porque en el recién nacido tenía gentamicina, o sea, ampigenta, Ajá. y después a la otra opción en terapéutica que tenía yo sería el ceftaxime, el amoxicilina ácido clavulánico, y esto no sé, o sea, en qué edad aplico, elijo el ceftaxime, qué edad elijo el amoxicilina y clavulánico. Bueno, vos como cualquier infección, lo que tenés que hacer siempre es pensar en qué gérmenes son los más comunes que querés cubrir. Y eso va a depender de la edad, siempre en el recién nacido, como en cualquier menor de 2 a 3 meses, pensamos en gérmenes periparto. Perfecto. Entonces, ahí vamos a elegir el doble plan como vos dijiste, que puede ser ampicilina, gentamicina, o bien una cefalosporina de tercera y gentamicina, que puede ser cefotaxima, genta y demás. Ahora, si tenés un niño más grande y pensamos en que el germen más común de la infección urinaria es una Escherichia coli, habitualmente empezamos con un tratamiento empírico, como puede ser una cefalosporina de primera, como cuál puede ser. El Cefalexina. eso. Como la cefalexina, perfecto, que la hacemos a 75-80 miligramos por kilo por día, y después, obviamente, siempre primero el urocultivo y después lo vamos a adecuar al tratamiento según el antibiograma. Bien, perfecto. Y si se trata, perdón, de un niñito pequeño, como dijo Eri, el primer trimestre, en donde el riesgo de bacteriemia está aumentado, en general vos ahí tratás de hacer un tratamiento parenteral. Entonces empezás con una cefalosporina. Si es mayor de un mes, que ya no es neonato, y menor de 3 meses, vos empezás con una cefalosporina de tercera generación para tener un espectro cubierto amplio, y después adecuás de acuerdo a lo que te viene en el cultivo, ¿sí? Siempre descartando también la bacteriemia, o sea, lo vas a hacer hemocultivos y urocultivos. Y en ese caso, la ceftriaxona sería la elección y lo vas a usar a 80 miligramos kilo día, y después, de acuerdo a qué venga sensible en el antibiograma, vas a usar las cefalosporinas o de primera. También podría llegar a usar, porque vos mencionaste el amoxiclavulánico, si es sensible. Bien. Pero bueno, siempre sabiendo también un poco la edad del paciente, los gérmenes, y en el neonato no te queda duda, primero, por el riesgo de sepsis tardía o por el riesgo de bacteriemia, que el plan tiene que ser amplio, por eso el doble plan antibiótico, que el tratamiento se hace todo bajo internación ahí y que se hace con antibióticos de amplio espectro. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si viene un paciente 8 meses con signos de decaimiento, no prende al pecho, taquicardia, fiebre, mi pregunta sería, ¿en qué criterio yo seguiría? Por ejemplo, ¿lo trato como fiebre sin foco, una sepsis o una meningitis? Y si es una meningitis, ¿doy corticoide antes o ya trato directamente con tratamiento de antibiótico empírico?
Bien, era fiebre, decaimiento y rechazo alimentario, si no te entendí mal, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? Las opciones o los presuntos diagnósticos podrían ser cualquiera de los tres. Lo que pasa es que vos vas a necesitar algunas otras cositas para ir poniéndole el apellido a ese diagnóstico, por así decirte. A ver, si el paciente, además de eso que vos decís, tiene alguna clínica que te haga sospechar lo neurológico, podremos pensar primero en meningitis. Si realmente lo revisás absolutamente completo, no tiene nada en piel, la fontanela está perfecta, no tiene un solo moco, no tuvo diarrea, no hay foco familiar de virosis y en el examen físico no le encontrás ninguna otra cosa más que la fiebre, podría llegar a ser un febril sin foco. Y para pensar en una sepsis, en realidad te faltan algunas cosas. Acordate que el paciente que está séptico en general tiene o el color afectado, el mal estado general, o una visceromegalia, o un laboratorio muy comprometido, que todavía ni siquiera a lo mejor le sacamos sangre y vimos los resultados del laboratorio, ¿sí? Igual el tratamiento capaz no te cambie mucho, porque si vos estás pensando en un paciente que está séptico, en un paciente que tiene un compromiso potencial meningio, o en un paciente que no tiene un foco y vos querés arrancar porque tiene un laboratorio de riesgo con un antibiótico amplio espectro, ¿cuál sería el primero que vos elegirías? Y sería para cubrir bacterias anaeróbicas y la gram negativa, digamos, sería ampigenta o ampicef. Para esta edad, perdón, 8 meses, más que otra cosa. Perdón, no entendí. Ampigenta o ampicefotaxis sería por ahí todo eso en un menor de 3 meses, ¿sí? Claro. Ahora, sí. si el niño es más grande, ¿qué usarías? Un ceftriaxona. Perfecto, una ceftriaxona. O sea que el tratamiento no te va a cambiar. A lo mejor vos podés tener la sospecha clínica de algo, tomás los cultivos y arrancás con el antibiótico y después, con el correr de los días, ves si realmente es o no es una u otra cosa. Y si vos estás sospechando el cuadro meningio, ¿qué estudio le tenés que hacer a ese paciente para confirmarlo o descartarlo? La punción lumbar. Bien, entonces, según lo que te dé la punción lumbar, vas a ver si le tenés que agregar o no el corticoide previo a la medicación antibiótica. Ah, bueno, fantástico. Y si pensás en un foco meningio, ¿qué dosis vas a usar la ceftriaxona? Es 80-100 miligramos kilo. 100. 100, exacto. Muy bien. Muchas gracias. No, Profe, Una pregunta, profesora. Si ese paciente, después de la punción lumbar, es viral, yo arranco con ciclovir y suspendo todo antibiótico, ¿no? ¿Y cómo? Y suspende antibióticos. Ajá. A ver, el líquido cefalorraquídeo inicialmente te puede orientar a viral si te da dentro de los parámetros que te hagan sospechar virosis o porque está muy parecido a lo normal, ¿sí? No tiene ni tanta celularidad, ni tanto consumo de la glucorraquia, ni tanta alteración de las proteínas y vos pensás que es viral, le podés poner el aciclovir en forma empírica, pero igual vas a tener que esperar los cultivos, entonces capaz le tenés que poner las dos cosas, el antibiótico y el antiviral, y cuando tengas un cultivo que te defina 100% la etiología, ahí suspendés lo que ya no te sirve, ¿sí? Dale, no te podés apurar. Muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿los corticoides no se dan antes de la primera dosis del antibiótico en la meningitis? En lo posible sí, pero a veces dependiendo cómo te urge el cuadro, vos a veces incluso podés hacer el antibiótico lo antes posible. ¿Qué hace el corticoide? ¿Por qué le damos el corticoide? Disminuye como... Para la prevención de secuelas. Disminuir la respuesta inflamatoria y prevenir edemas cerebrales. No sería para perfusión medicamentosa, para perfusión del medicamento, ¿no? Para que mejore la entrada de la barrera hematoencefálica. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, si a vos te da tiempo y lo sospechás, lo podés empezar a indicar. Pero cuando vos ves que el paciente clínicamente se está descompensando y te urge empezar un tratamiento, empezás el tratamiento. Incluso muchas veces hasta evitamos de cultivar. Claro. Si es una urgencia infectológica, o sea, si el paciente te parece que está en un shock séptico, no vas a demorar tiempo en la antibiótico-terapia, porque está visto y comprobado científicamente que el antibiótico que se comienza antes de la primera hora del cuadro aumenta mucho más la sobrevida y disminuye las respuestas
o complicaciones a largo plazo, por lo cual, si vos no llegás a tiempo a cultivarlo, a esperar el laboratorio, a lo que sea, y el paciente te impresiona séptico, a punto de partida de meningio, es preferible empezarle el antibiótico de más que de menos, ¿sí? Exacto. Gracias. La cefotaxima se puede usar hasta 300 miligramos por kilo por día, si pensamos en foco meningio o en sepsis. De 150 a 300 es el rango de dosis. Habitualmente la usamos a 150, pero lo mismo que la ceftriaxona, que la usamos a veces a 75-80. Pero si pensamos en foco meningio, utilizamos las dosis máximas. Uh-huh. No, De nada. Perdón, 300 dijeron, ¿no, profe? ¿Sí? Sí. Bárbaro, gracias. Y depende de las muestras que quieras tomar. Por ejemplo, para un sitio físico-químico que va al laboratorio y vas a ver las características del líquido es 1. Si vas a entrar para cultivo, 2. Y si vas a estudiar virales, que pedí las PCR virales, ahí son 3 frasquitos. Si eventualmente es un paciente que no está definido si el origen es infeccioso o es inmunomediado y tenés que hacer algún otro tipo de estudio porque sospechás otra patología, te pueden pedir hasta un 4 frasquito para hacer otro tipo de análisis más específico. Sí. Lo mínimo que pedirías, Tamar, serían 2, porque en realidad vos, uno lo vas a usar sí o sí para el sitio físico, que eso va al laboratorio, y otro para cultivar, ¿eh? O sea que lo mínimo que usás son 2. Máximo 4. Yo tengo una duda, saliendo de este tema, con respecto a las maniobras de Barlow y Ortolani. ¿A partir de qué edad se realizan? ¿Es antes del primer mes de vida o posterior al primer mes de vida? Porque yo lo que había leído sobre las maniobras de Barlow y Ortolani para estudiar la inestabilidad de la cadera. De la cadera. Porque creo que no recuerdo ahora qué bibliografía lo leí, pero creo que en el Meneghello decía que se realizaba antes del mes de vida debido a que la laxitud de los ligamentos justamente era lo que permitía evaluar la reductibilidad de la cadera. Y que posterior al primer mes de vida, debido a que esa laxitud iba disminuyendo, ya no se podía evaluar. Pero sin embargo en el seminario dicen que es después del mes debido justamente por el mismo efecto, que al disminuir la laxitud nos evitaría encontrar falsos positivos. Claro, en realidad vos la podés hacer desde que nace. El tema, claro, en realidad vos la podés hacer desde que nace. El tema es que como el recién nacido es más bien hipertónico, te va a costar un poco más quizás flexionarlo y hacerle la maniobra. Recordemos, Agustín, que vos estás tratando de pesquisar algo que es congénito, o sea, que lo traes desde el nacimiento. Entonces, cuanto más precoz vos hagas un diagnóstico, también más rápido vas a instaurar un tratamiento, ¿sí? Entonces, no vas a esperar el primer mes para ver cómo cambia la laxitud o el tono de ese paciente para hacer una maniobra. La haces. La sensibilidad o la facilidad para obtener un resultado puede ir variando, pero vos la vas a hacer igual, ¿sí? ¿Ah? Sí. Y después hay que pensar que hasta determinada edad vos no le pedís exámenes complementarios, por lo menos hasta el tercer mes una ecografía o por lo menos hasta el quinto o el sexto una radiografía. Entonces, durante todo ese periodo que vos no tenés otra forma más que la clínica, vas a usar la clínica, ¿sí? Y la clínica son justamente esas 2 maniobras. Sí. Gracias. De nada. Profe, una duda referente a eso que dijeron. ¿La radiografía al 6º mes? Porque yo tengo que a partir del 4º se puede pedir.
Es que según la bibliografía se pide a partir del cuarto. El tema es que nosotros al pedirla en el cuarto todavía no encontramos los núcleos de dosificación la mayoría de las veces y después hay que repetirla. Entonces, para evitar volver a irradiar, a veces uno lo pide después del cuarto, si cerca del quinto, para que lo traiga más adelante. Ah, listo, perfecto. Acuérdense lo que van a ir a buscar en la radiografía, entonces en función de lo que uno va a buscar es cuando se la vas a pedir. Si solamente vas a ir a mirar las arcadas y los ángulos, capaz que desde el cuarto te sirve, pero si vos tenés que ver dónde está ubicado el núcleo de dosificación, que es prácticamente de acuerdo al cuadrante donde está ubicado, lo que te hace diagnóstico de normal, subluxación o luxación, y el núcleo tiene que estar. Entonces, la idea es pedírsela una única vez para no irradiar tanto, lo más próximo que aparecen esos núcleos de dosificación, que es cercano al 6º mes. Pregunta, profe, en la práctica médica, ¿ustedes cuándo lo piden? En realidad, dependiendo de dónde trabajes. Si trabajas en el privado, en general pedís ecografía alrededor del 3er mes, porque ahí evitas irradiarlo, siempre y cuando tengas también, digamos, un ecografista, exacto, que esté avesado en el tema. Y si se trata o de que no tenés ecografista o de que estás en un medio en donde la ecografía no es tan accesible, pedís la radiografía. Yo lo pido entre el 5º y el 6º en la práctica, si me preguntás particularmente a mí. Listo, bárbaro, profe, gracias. A vos. ¿Y las radiografías se hacen todos los niños o en los que tienen sospecha de displasia de cadera? No, ese como todos los screenings se pide a todos. Es como los screenings de recién nacido. Vos lo pedís a todos para poder encontrar uno o el que sea que venga alterado. Obviamente que, perdón, ahí Agustín, pienso que la pedirás con más premura aquel que tenga una clínica positiva, aquel que tenga algún antecedente familiar, un factor de riesgo porque nació por podálica, o sea, vos vas a usar el sentido común y vas a ir sumando datos, pero digamos, si es un paciente que lo haces solamente por screening, se lo haces a todos los recién nacidos, lo mismo que el metabólico, se lo haces a todos los recién nacidos, no solamente el que tiene clínica de hipotiroidismo o clínica de fibrosis quística, ¿sí? Porque es screening. Está bien, entiendo. Muchas gracias. Sí. Sí. Profe, con respecto al control de ingesta de agua en un paciente con síndrome nefrítico, que el balance tiene que ser siempre negativo y se debe hacer un control de ese paciente, ¿cómo se calcula esa ingesta de agua al paciente? Vamos a ser tan buenas que todo esto, Ricardo, no te lo vamos a preguntar. Ah, bueno. No, está bien. Está muy bien tu pregunta, pero es una pregunta bastante específica, ¿sí? Que de hecho nosotros lo manejamos con el especialista incluso. Exacto. Nosotros en general todas estas cuestiones las manejamos junto con el nefrólogo. Como pediatras debemos saber esto que vos decís. ¿Necesita o no necesita restringirse en líquidos? Sí, si está hipertenso necesita una restricción hídrica, pero tampoco te vamos a pedir algo tan específico. No sé dónde cursaste, Ricardo, pero ahí, si te en Baigorria. En Baigorria, o sea que somos re buenos. No, en Baigorria no te va a tomar ningún nefrólogo, así que mirá qué datazo te estoy dando. Spoiler. No hay nefrólogos en la mesa, así que de esa vas a sacar. No, en general está bien lo que preguntaste, pero de verdad es una pregunta muy específica, no creo que alguien te vaya a preguntar eso, salvo para ponerte un 10 o para terminar de aplazarte si venís muy mal. Perfecto. Sí tenés que saber que si amerita o no amerita una restricción hídrica, y en caso de que le indiques por qué, digamos, ¿no? Perfecto, profe, gracias. Y más o menos la misma respuesta que le acaban de dar a tu compañero del síndrome nefrítico. Sí, pero guarda, Tamar, porque en realidad la jefa la jefa toma bastante. De todas maneras, o sea, de cetoacidosis lo que tenés que saber es básicamente, o sea, cuándo consideramos que es una cetoacidosis diabética, o sea, qué parámetros clínicos y de laboratorio tenemos, y cómo empezaríamos un tratamiento, o sea, no le vamos a decir calcularle la hidratación, pero saber que se empieza a hidratar,
Y después se bueno, baja la- ver, claro, cómo bajar la hidratación, qué controles tenemos que tener y cuándo, digamos, cómo lo vas, o sea, que le vas a hacer insulina, pero no tampoco te vamos a pedir las dosis de la insulina porque nosotros también lo manejamos con el endocrinólogo eso. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, que están en un pregrado, o sea, tienen que tener las nociones básicas de pediatría y hay cosas que incluso nosotros como pediatras clínicos también manejamos con el especialista, ¿m? Que se van mucho a los detalles, entonces tienen que saber más que nada cómo ¿Cuándo diagnosticar, cuándo sospechar determinada patología, ¿m? Para poder hacer una derivación oportuna. Pensar el diagnóstico de diabetes dentro de los, por ahí de los diagnósticos diferenciales frente a un dolor abdominal, frente a un Claro. chico que a lo mejor tiene una enuresis que antes no tenía, entonces a lo mejor está poliúrico y por eso está enurético. Digamos, hacerte la idea de cuándo pensarías vos en un diabético, porque por ahí me parece que las preguntas, cuando se pregunta sobre eso, van más ahí. ¿Cuándo sospecharlo? ¿Qué clínica tiene que tener? Como dijo Erika, ¿cuál es el laboratorio que te termina de confirmar que es una cetoacidosis diabética y está debutando con eso? Y después, bueno, que primero se hidrata y después se corrige la glicemia. Y así como se corrige la glicemia, cuando uno corrige la glicemia hay otras alteraciones hidroelectrolíticas que acompañan, sobre todo las del potasio, entonces ahí tenés que estar mirando qué pasa con los electrolitos para ver si necesitas alguna corrección extra. Pero así a grandes rasgos, no te van a pedir una hidratación específica. Lo mismo que cuando calculamos las hidrataciones en base a la deshidratación, qué plan vamos a usar, no le vamos a pedir cómo calcularle una hidratación, cuánto electrolito ponerle, porque eso lo aprendemos nosotros recién cuando hacemos la especialidad, ¿sí? Saber qué volumen hay que pasarle, por ejemplo, qué planes de corrección de deshidratación y demás. De nada. Profe, Sí, ¿se me escucha? Ahí. se escucha muy bien. Yo tenía una duda con respecto, a ver, ahí, Sí, vale. al tema de la hidratación, de los planes plan A, plan B y plan C. En la bibliografía leí en una parte que en el plan C se incluía la sonda nasogástrica, pero después también está como incluida en el plan B. Entonces mi duda era en sí de qué plan sería ¿Vos qué le vas a pasar por la sonda nasogástrica? la sal de rehidratación oral. Bien, ¿y las sales de rehidratación oral en qué plan las utilizás? En el A y el B. Bueno, listo, ahí tenés la respuesta. Okay. No, porque lo había visto en el gráfico en el C también y me había quedado... No. De todas formas, a ver, si vos tenés un paciente con una deshidratación grave, que vos sabés que en el plan C vos lo tenés que rehidratar rápido, ya sea con polielectrolítica o expandirlo en caso de que esté chocado. Pero vos tenés un paciente que no podés tener un acceso venoso porque por la deshidratación que tiene, no podés conseguirle vía, entonces podés colocar una sonda nasogástrica y arrancar a pasarle líquido de esa manera. No es la primera indicación, pero sí es cierto que si tenemos un paciente deshidratado grave, que no tenemos un acceso venoso ni periférico ni central y no estamos capacitados para colocar una vía con mayor complejidad como la intraósea, es preferible asegurarnos un pasaje de líquido por vía enteral con una sonda nasogástrica antes que no pasarle nada. Otra explicación sería que además pensá que cuando vos pasás con una sonda nasogástrica, vas a estómago, entonces también tenés un tope de volumen para pasar, que en cambio en la vía endovenosa suele ser mayor, ¿sí? Entonces, si vos estás frente a un paciente que tiene un grado de deshidratación muy importante y vos le vas a tener que pasar mucho volumen, la capacidad gástrica va a ser una limitante, porque vos por más de que se lo pase por una sonda nasogástrica, va a llegar un tope que superó la capacidad gástrica y lo va a vomitar. Entonces, el volumen total que vos le tengas que pasar al paciente, dependiendo del grado de deshidratación, también va a ser una limitante para usar o una vía o la otra, ¿sí? Sumado a que el paciente, si está con un sensorio más deprimido, muy decaído, que va a estar sí o sí en decúbito porque no se puede sostener sentado, ese estómago, al margen de su capacidad, no va a tener la capacidad de vaciar correctamente. Entonces, como que también se nos va a superar muchísimo antes la capacidad gástrica. Bien.
Muchas gracias. Profe, Entonces, el plan C... Ay, perdón. No, sí. Está bien, gracias. Entonces, el plan C, idealmente siempre iniciamos por vía endovenosa, no por vía oral, ya sea que tenga shock o no. Sí, exacto. Ustedes piensen que en un deshidratado grave lo primero que tenés que hacer es hidratarlo para que no evolucione el shock. Para que no empiecen a sufrir todo el resto de los órganos. Entonces, siempre tienen que hidratarlo rápido. Tratar de corregirlo lo antes posible. Aerinos. Pensé que era... Yo tenía entendido que en el plan C, a pesar de que se puede estar deshidratado grave y que tiene shock desde la vía endovenosa, se podría plantear la opción de tener la sales de hidratación oral. ¿En el C? No es lo que está indicado de primera línea. Bien, siempre endovenosa. Y vos pensás que tenés un paciente que ya nomás es grave, no va a colaborar en la parte de sensorio porque vamos a tener un paciente que está deprimido, que ya está muy dormido, muy somnoliento. Entonces tenemos mucho riesgo también de broncoaspiración. Entonces, si bien es una vía para decir, bueno, empezamos a hidratarlo hasta que le coloquemos un acceso, no es la primera indicación. La primera indicación es la vía endovenosa porque tenemos que hidratarlo rápidamente. Bien, gracias. Después sí, cuando le corregí la deshidratación grave y vos ves que el paciente reacciona, que ya está orinando, que ya está despierto y demás, podés pasar cuanto antes a la vía enteral, que es muchísimo más fisiológica. Pero tenés que normalizar la diuresis, el paciente tiene que estar conectado neurológicamente más despierto, Claro, con los signos vitales más estables. Pasaría de un plan B a un plan C. Del C bajamos al B. Al revés, cuando mejora, el C lo pasás al B. Claro. Y en el C tenés dos opciones. A lo mejor el paciente no está con signos de shock o es moderada y no llega a ser grave, e igual tiene a lo mejor por intolerancia oral o por el sensorio, como dice Erika, indicación de no usar la vía oral, entonces también es un plan C, ¿sí? Cuando vos estás usando la parenteral, aunque la gravedad no sea tan importante, y vos podés hacer un plan convencional, es decir, no rápido, pero sí parenteral, pero convencional. O sea, en 24 horas podés pasarle todo el líquido que ese paciente necesita, sin necesidad de pasarle rápido, en push, en poquito tiempo, para sacarlo del shock. Pero también es parenteral, la forma de administrarlo. Claro, gracias. Profe, una consulta. Sí. En el caso de que no esté en shock, ¿se usa entonces la solución polielectrolítica? O sea, la hidratación venosa Si no está en rápida. shock y es grave, sí. Ok. Y si está en shock, primero solución fisiológica y después la polielectrolítica. Okay. Ustedes, cualquier paciente que esté en shock, independientemente de la causa del shock, lo que tienen que hacer es sacarlo del shock. Porque está en riesgo de vida. Entonces, primero lo expanden con la solución fisiológica o Ringer, lo que tengan al alcance de la mano, a 20 mililitros por kilo, en 20 minutos o en el menor tiempo posible. ¿Y tiene como máximo 3 en la primera hora o sería máximo 3? No, máximo 3 y más o menos en una hora, que sería 60 por kilo máximo. 3 veces 20 por kilo. Claro, 60 por kilo, sí. Justo, como las que pasás cada 20 minutos te coincide. Son 60 el máximo que boteás y 60 minutos para controlar. Si el paciente ya en ese tiempo no logra recuperarse, vos tendrás que pasar a otras drogas vasoactivas que generalmente no se pasan por vías periféricas, entonces por ahí el paciente ya tiene un criterio de terapia, ¿sí? Y las indicaciones van a ser otras. A lo mejor tenés que usar dopamina, noradrenalina. Algún hemoderivado de eso. A veces, exacto, una transfusión de algo. Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, soy. En la diarrea, si yo tengo todos los signos de que es una diarrea bacteriana, ¿hago estudios complementarios igual o arranco directamente con el antibiótico empírico? ¿Qué le contesta el resto? Estaba por preguntar lo mismo. ¿Qué le contesta el resto? En las diarreas no se recomienda utilizar antibióticos.
Claro, Claro, y no sé, en teoría no se tendría que usar antibiótico, salvo en una Exacto, la excepción. idea es no. claro, creo que depende de, o sea, el estudio, el cultivo de la materia fecal Muy también bien. depende, tiene como Exactamente. algunos, si el paciente tiene inmunodeficiencia, creo que Perfecto. tiene algunos criterios más, pero son como 5 Indicaciones. criterios, no me acuerdo. Exacto. Unos ¿Y por qué no criterios. empezamos con el antibiótico? ¿Cómo? Que creo que se daba antibióticos bueno, como decía el compañero, si estaba inmunodeprimido, si presentaba cólera o salmonela, me parece. Sí, hay determinadas bacterias que se aparecen en el coprocultivo y crece a lo mejor una salmonela, una shigella, alguno que otro tipo de Escherichia coli o el cólerae y aparece en el coprocultivo y el paciente persiste sintomático, porque recuerden que la mayoría de las diarreas son autolimitadas. Entonces a veces tenemos el resultado del coprocultivo y el paciente ya resolvió el cuadro. Entonces, en ese caso tampoco lo tratamos, pero si persiste sintomático, vemos qué bacteria es y vemos el antibiograma. Y de acuerdo a eso, hacemos el tratamiento. Claro, también entraría el tema de los parásitos, y en este caso si es crónico, si la diarrea es crónica. Ese ya es otro tipo de estudio. Bueno, Sol creo que había preguntado, pobre. Sí, la dejamos ahí medio en agua. No, en realidad, viste que cuando vos lees diarrea, en todos lados te dice esto, como la diarrea es una infección autolimitada, en general si el paciente mejora los síntomas, no se complica con una deshidratación, sea la etiología que sea, no debería indicarse ningún tipo de tratamiento. Hay algunas situaciones particulares, sobre todo huéspedes inmunocomprometidos, en donde además inclusive vas a pensar gérmenes no habituales, ¿sí? O un paciente muy sintomático o un paciente complicado que requirió internación, ya sea por alguna alteración del laboratorio, por algún sangrado extra, por un riesgo urémico hemolítico o por lo que fuere. En ese caso, generalmente vos esperás el resultado del copro y de acuerdo a ese resultado, algunos, muy poquitos casos, se medican, el resto no se medican, ¿sí? Esta es una de las grandes diferencias con los cuadros de diarrea en el adulto. Esa era mi duda. Gracias, Juli. Perfecto. Profe, entonces, si es una diarrea con sangre desde un principio y no hay compromiso, digamos, del estado general, hidratación oral y dieta y observación. Exactamente. Exacto. Es muy importante la contención en el consultorio, porque el padre o la madre o la abuela o el que la traiga les va a preocupar, van a insistir en qué tienen que hacer y en realidad es un tratamiento de soporte nomás. Profe, Y dar las pautas de alarma también para deshidratación, ¿no? ¿Cómo? Las pautas de alarma para una posible deshidratación futura si el paciente sigue teniendo más deposiciones. Ese se le da siempre. Siempre. Perdón, pero el paciente se queda internado, ¿no? No siempre. El que está deshidratado, si tiene criterios, se interna, y el que tiene una diarrea invasiva o sospecha de bacteriana, ¿preguntas vos, Felipe? Sí, sí, con sangrado. No. No siempre. No siempre. Si el paciente tiene buen estado general, vos hiciste un laboratorio y no tiene riesgo porque no está ni en falla renal, ni anémico, ni plaquetopénico, y está normohidratado, vos le podés pedir un coprocultivo por ambulatorio y citarlo para el control con el resultado de eso y ver cómo te manejas después. Siempre, como dijo ahí tu compañero, con las pautas de alarma para que venga precozmente en caso de que algo no ande bien. Muchas gracias. Profe, y en caso de que tenga una anemia de 7, por ejemplo, y siga con las deposiciones sanguinolentas. Bueno, ahí tenés que ver cuánto es la pérdida, si tiene signos de descompensación, porque no toda hemoglobina de 7 se transfunde tampoco. Entonces tenés que ver quizás cómo está el paciente hemodinámicamente, los signos vitales, los signos de anemia. Saber si es una anemia previa aguda, o no. Exacto, por este proceso, o si el paciente ya era anémico y esto lo agudizó, pero tiene capacidad de responder, digamos, frente a esa anemia y no se va a descompensar, también capaz se puede esperar.
Pero bueno, es como que con un paciente con una hemoglobina de 7 a lo mejor estás con un poquito más de cuidado que con el resto. No obstante, si ya le pediste un laboratorio y tiene una hemoglobina baja, obviamente que a lo mejor sea un paciente que no está andando del todo bien. Por eso digo, salvo que no sé. Por eso siempre hay que mirar el contexto. Capaz es un prematuro con anemia previa y esto lo anemizó un poco más, nada más, ¿sí? Pero no lo descompensó. Ok, gracias. Angie. Ahí está. Yo quería preguntar, de nuevo, respecto al tema de la hidratación. En el plan C tengo anotado de una clase que se da la expansión con solución fisiológica en 30 mililitros en no más de 30 minutos, pero también tengo de otra clase que se da un bolo con 20 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos. Entonces, no sabía por cuál optar. En realidad la expansión es a 20 por kilo y lo más rápido que se pueda. Uno dice en 20 minutos como para tener una mnemotecnia y que no pase mucho más de eso, porque tiene que pasar lo más rápido que puedas. El tema es que va a depender también del acceso que consigas, el acceso venoso, porque si de pronto es una vena muy pequeñita, que si bien está permeable, a lo mejor es muy frágil, y vos le pasás en 5 minutos el 20 por kilo, a lo mejor la rompes y te quedás sin acceso venoso. Entonces tenés que ir evaluando cada factor. Pero, o sea, ustedes recuerden, digamos, en forma mnemotécnica, 20 por kilo en 20 minutos. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Ah, y otra. En el síndrome urémico hemolítico no se recomienda hacer transfusión. Mi duda era en qué nivel de hemoglobina sería criterio de hacer transfusión sanguínea. En el PRONAP tenía 7, pero creo que no. A veces no es solo el valor de hemoglobina, Angie, lo que te determina cómo te vas a manejar. Vos justo diste el ejemplo de un paciente con un urémico hemolítico. La anemia del urémico hemolítico justamente es por hemólisis, entonces vos tenés un valor bajo, transfundís glóbulos rojos y el paciente los vuelve a romper, o sea, se vuelve a anemizar y entonces es como un círculo vicioso, por lo cual no tiene sentido que vos le des más sustrato para que siga teniendo el mismo efecto. Por eso, en general, no se transfunde con un valor preciso. Primero, de acuerdo a cada patología, y después, de acuerdo a lo que dijo Erika antes. A ver, no es lo mismo un paciente con 7 de hemoglobina y descompensado hemodinámicamente que un paciente con 7 de hemoglobina que capaz que desde hace 10 meses tiene 7 de hemoglobina y está totalmente adaptado, no tiene ni siquiera una taquicardia. Entonces, no vas a transfundir al paciente que no está descompensado. Y pensemos también que a veces en el urémico hemolítico o en otras entidades en donde vos tengas que hacer una transfusión de glóbulos rojos, vos estás aportando volumen líquido, que hay que ver si ese corazón está capacitado para recibir tanto volumen, si es un paciente renal, si está capacitado para recibir mucho volumen y después eliminarlo. Entonces, no es que hay un punto de corte específicamente. Si tuviéramos que hablar en número, en general sí, menos de 7 de hemoglobina, en un paciente con clínica, te dicen todos, ¿sí? Ustedes recuerden que no todo es exacto en medicina. O sea, una cosa son los números, lo mismo que a veces cuando hablamos de hidratación, cuando hablamos de pesos. Siempre son números bastante fijos, pero van a depender del contexto de cada paciente. Bueno, no sé quién levantó primero. Max levantó primero. Max, Agus y después Ricardo. Bueno, en enteroparasitosis, en el caso de la Ascaris lumbricoides, tengo varias bibliografías que me dicen varios tipos de tratamiento y varios profes también me contestaron varias cosas. En el contexto, por ejemplo, si hay un bolo, o sea, si hay un hilio, se le podría dar vaselina con el mebendazol, o a veces también hay otra bibliografía que tira también la furazolanida, que también puede dar furazolidona, claro. Exacto. O sea, ¿se hace todo eso? Sí, porque tenés que también tener en cuenta que no solamente das el mebendazol para poder matar el parásito, sino que tenés que desovillarlo justamente para que no haga el hilio. Claro. No, ese es de... ¿Está? ¿Entendiste? Sí, entonces doy todo. La vaselina vos la das, la vaselina tiene, es como un aceite, entonces el efecto de la vaselina en realidad es ayudar a que el bichito, que es como un gusanito,
se pueda mover por los conductos y eliminarse, ¿sí? La furazolidona te trata de atontar el bicho. Entonces lo desovilla porque lo paraliza. Porque lo deja quietito y lo desovilla. Y el tratamiento específico sería el albendazol, el mebendazol, lo que vos vas a utilizar como antiparasitario, ¿sí? Ah, bueno. Buenísimo. Profe, yo también estuve. En general, y bueno, por eso, en general va a depender de la respuesta, si logra eliminar, si no logra eliminar, si tiene un ovillo en algún lugar y vos lo diagnosticaste por ecografía o de alguna forma, o por clínica, irás viendo eso. Si es un paciente que está con un hilio obstructivo, recordá que vos el tratamiento es como que lo vas a dejar para más adelante porque primero tenés otra urgencia, que es lograr restaurar el tránsito intestinal en ese paciente. Entonces, primero desovillar, lograr que tenga buena tolerancia oral y después el antiparasitario. Que acuérdense que los antiparasitarios actúan local, en el intestino, y son vía oral, o sea, necesitamos un paciente lo mejor posible para poder absorber, para poder tomar. Profe, perdón, yo había leído hace algunas semanas que hay veces que cuando se utiliza el antiparasitario, dependiendo de la cantidad de parásitos que tenga el paciente, ellos pueden, no sé cómo explicarlo, pero ellos pueden como volverse, entre comillas, locos y empezar a salir por la boca, por las fosas nasales, por el oído, por el ojo. Claro. Sí, depende de la cantidad de parásitos que tenga. O sea, cuanto más parasitado está el paciente, más riesgo de que el parásito o se oville o se vaya migrando por los pequeños orificios. Pasa así a los canalículos biliares, puede hacer una colecistitis, puede hacer un hilio, puede hacer síndrome el síndrome respiratorio de Loeffler, o sea, todo eso, y también lo eliminan no solo por materia fecal o por el ano sin materia fecal asociada, sino también en el vómito o por la nariz. Si tienen sonda nasogástrica puesta, a veces los hemos visto salir por las sondas. ¿Y se indicaría cirugías también en caso de obstrucciones nomás? ¿Qué te parece que es un hilio de qué tipo? ¿Médico o quirúrgico? Quirúrgico. Sea obstructivo. Depende de la cantidad y del tamaño del ovillo. Creo que sería médico y... Muy bien, muy bien. Entonces, primero y siempre intentás un tratamiento conservador, un tratamiento médico. Si no responde o persiste sintomático como el hilio, constatás el hilio, o el paciente se deteriora, bueno, ves otra conducta, pero siempre sean lo más conservadores posible. Ok, gracias. Bueno, creo que la que seguía con la manita es Agus. Sí, profe. Yo totalmente otro tema, pero tenía una duda con lo que es síndrome metabólico, con las clasificaciones, porque hay un montón de planillitas para seguir y quería saber qué clasificación era la que se usaba, porque estaban los criterios de Cook, la de Ferranti, me parece, y después estaban los criterios de la Sociedad Argentina de Pediatría y no sabía cuál usar. Bueno, primero que esos son criterios diagnósticos, no son clasificaciones. Ah, bueno, criterio diagnóstico, sí. No, digo para que no te confundas vos. Lo que sí clasificamos son los grados de obesidad. Sí. Ok. Y con respecto a los criterios, generalmente la Sociedad de Pediatría utiliza los criterios de Cook. Agus, vos pausá el micrófono mientras nosotros te respondemos para que no haya interferencia. Sí, ¿se escucha ahora bien? ¿Mejor? Ahí está. Que decía que generalmente la Sociedad de Pediatría utiliza también los criterios de Cook. Pueden variar a veces en alguna pequeña cifra, pero son similares. Claro, sí, yo preguntaba porque la única variedad que tenía era que en lo de la Sociedad Argentina de Pediatría era que te tomaba la glucosa mayor a 110, esa era la única variación. Sí, de todas maneras ahora se bajó a 100. Ah, listo, entonces usaría los criterios de Cook, que los normales sería. Exacto. Perfecto, igual, gracias. Agus, sí, no creo que te lo pidan tanto. Igual, Agus, exacto. Si vos me preguntás acá, uno lo que tendría que hablar es dentro de malnutrición, obesidad o sobrepeso, los 3 grados de obesidad, lo que quieras ponerle, el índice de masa corporal, el puntaje Z de ese índice de masa corporal, o sea, ponete... ¿Cómo estudiarlo y la medida de prevención? Ponete en el plan de un pediatra, ¿sí? Nosotros generalmente los que tienen obesidad o sobrepeso o tienen un síndrome metabólico con todo lo que esto conlleva, generalmente después terminan pasando al especialista o al endocrinólogo o al nutricionista. Entonces vos, ¿cuándo te lo plantearías? ¿Por qué datos clínicos?
por qué datos de laboratorio, y no sé si mucho más que eso. Vos como pediatra, ¿qué le harías? Tal vez pensar en las 3 patas, lo higiénico dietético, la actividad física, evitar el sedentarismo, o sea, ponete en el lugar de pediatra, nadie te va a pedir tan específico, supongo, como estos criterios, que por otro lado tienen que ver más a lo mejor con que pienses qué laboratorio vos como pediatra le pedirías a un paciente que tiene sobrepeso y obesidad, más que cuáles son los criterios para un síndrome metabólico franco. Porque ¿sí? lo más probable es que vos pidas el laboratorio y después lo derives al especialista. Claro, sí. Digo, para que no se vayan a lo mejor en algo tan fino, ¿sí? O sea, si lo sabés está fantástico, pero no es algo que le podamos exigir. O sea, yo los nombro, cuando doy el seminario los nombro, sí, para que sepan cuáles son los criterios que existen, pero no es algo, digamos, tan clave, a lo mejor como saber los planes de hidratación, por ejemplo. ¿Mm? O las medidas de prevención de síndrome metabólico o vacunas, que bueno, ni hablar, vacunas tienen que saber. Bien, Ricardo seguía. Después Agustín y después también. Sí, profe. Con respecto a la placa de tórax que se pide en el niño con neumonía, o sea, más que nada para ayudar en el diagnóstico, ayudar y no dar el diagnóstico, y además de descartar las complicaciones, como por ejemplo un absceso o derrame. Mi pregunta sería, el derrame pleural con poca cantidad de líquido, aproximadamente 10-20 mililitros, que no se ve en los espacios costofrénicos, y yo puedo diagnosticar también con la ecografía, ¿correcto? Sí. Pero, ¿Qué otra placa pedirías, además de la placa de tórax frente, como para sospechar derrame? disculpame, no entendí. La de perfil, ¿no? Muy bien. Claro, bien. Entonces, en el Ah, perfil, quizás, a lo mejor en el frente no tenés un derrame que te borre el seno costodiafragmático o cardiofrénico, pero en el perfil a lo mejor ves una hoja diafragmática sola, entonces te hace sospechar bien, perfecto. que puede haber un poco de derrame. Y ahí sí Claro. pasás, como vos decías, a la ecografía. Sí, tenía, o sea, más que nada la duda porque en otra clase de consulta recién, en la semana ahora, la profesora dijo que no se pide frente perfil, pide solamente frente por, o sea, para evitar la radiación, no sé. Sí. Depende de lo que vaya a buscar. Claro, habitualmente sí pedimos solamente el frente en contra de lo que dice la bibliografía que habla del par radiológico. Nosotros siempre pedimos frente, pero justamente en la sospecha de derrame es una de las pocas veces que pedimos perfil. Ah, bien, perfecto. Y, o sea, más que nada la duda puntual sería, ¿en qué situación debería usar la ecografía? Porque si la radiografía, o sea, me muestra ya el derrame, no hace falta, ¿no? Te lo muestra, pero no te lo mide. Exacto. Si vos sospechás bien. derrame, pedir una ecografía, porque te lo puede medir en separación de las hojas pleurales, incluso a veces hasta cuantificar el volumen. Entonces, de eso va a depender la conducta terapéutica. Si bien la bibliografía te dice que derrame diagnosticado, que se debería punzarse, nosotros, volviendo a hablar del tratamiento conservador, en pediatría esperamos determinado volumen o determinada separación pleural para poder invadir a ese paciente. Es decir, más de 10 milímetros de separación entre ambas pleuras, nosotros ahí ya intervenimos, hacemos partícipe al cirujano torácico para que lo pueda punzar y eventualmente en el mismo procedimiento drenar con un tubo un tubo de avenamiento pleural. En cambio, si el volumen es menor, uno lo sigue clínicamente, ¿me entienden? Bien, o sea que menor a 10 milímetros, ahí sí dejaría que se drene natural. En general se suele con una buena dosis de antibiótico, que ahí sí usamos ampicilina a dosis máxima, 300 miligramos por kilo por día, ahí lo evaluamos la clínica, evaluamos clínicamente y por ecografía. Si vemos que desmejora, se cambia la conducta. Si vemos que evoluciona y se reabsorbe solo, veremos si se puede ir de alta después de unos días. Perfecto, gracias. O sea que la ventaja de la ecografía, Ricardo, sería que te puede medir el volumen, ¿sí? Dale. Y te puede ayudar a definir si es de tratamiento solo con antibióticos o con drenaje por el servicio de cirugía. Dale. Encima la ecografía también se puede ayudar durante el procedimiento, ¿no? O sea, la punción guiada por ecografía también, o no se hace. Sí, no es lo habitual, no lo hace, pero sí. Puede O sea, en derrame pleural no se usa tanto, por ahí en otras maniobras, sí. Dale. Agustín y Tamar. Sí, yo quería volver al tema anterior con respecto al coprocultivo en paciente con diarrea. Yo tenía entendido que no se
en base a lo que estuvieron hablando, que no se hace de rutina, debido a que el índice de recuperación es muy bajo, ya que tiene que hacerse en los primeros 3-4 días, y que la indicación de tratamiento antibiótico lo hacemos en función de la sospecha clínica, es decir, si el paciente es inmunodeprimido, si es menor de 3 meses, si tiene una disentería grave, un cuadro de sepsis, y que en esos casos iniciamos tratamiento antibiótico y realizamos de forma paralela el coprocultivo, esperando los resultados para que el cuadro No, como dijimos antes, nunca empezamos un tratamiento antibiótico en forma empírica en una diarrea, por más disenteriforme que sea. Salvo que estés séptico y trates la sepsis. Exacto. A lo mejor la sepsis es a punto de partida un poco enteral, pero el paciente se puede poner séptico también con una diarrea viral, Agustín, o sea, no necesito que la diarrea sea invasiva para que el paciente esté séptico, ¿sí? Entonces, a lo mejor vos tratás la sepsis con un antibiótico en forma empírica de inicio, o en un menor de 3 meses que está con un cuadro coincidentemente digestivo y tiene un mal estado general, un laboratorio de sepsis, ¿se entiende? Pero diarrea, que vos sospechás bacteriana, primero cultivás y a ver, si el paciente realmente tiene muchos factores de riesgo o está, como vos lo planteaste, internado porque está séptico, y ahí va a tener más de un criterio, no es solo que estás tratando la diarrea infecciosa, estás tratando un paciente complicado, que aparentemente no se va a autolimitar esa diarrea, porque si lo está poniendo séptico no es que se va a cortar en un día, ¿se entiende? Entonces no es que tratás lo que estás pensando, sino tratás toda la patología que lo está convirtiendo a ese paciente en un paciente grave. No sé si me explico. Sí, claro. Yo, con respecto a la disentería, la tenía como criterio de antibiótico-terapia empírica en el caso de disentería grave con mal estado general. Exacto. Bueno, pero ahí estás cubriendo, claro, ahí estás cubriendo otro tipo de, ya una patología mucho más complicada, no solamente la diarrea. A ver, a lo que voy es, si vos tenés un niño, no sé, te pongo un ejemplo, 2 años, que empezó con diarrea acuosa y hoy empieza con diarrea con estrías de sangre, pero viene a la consulta y está saltando de la camilla al suelo, habla, se está comiendo una galletita de agua, tiene buena tolerancia oral, lo revisás entero, no tiene ningún signo que te haga pensar que está, además de que clínicamente, por lo que te digo, tiene muy buen estado general, que esté descompensado, ni además complicado con una deshidratación, ese paciente vos lo manejás ambulatorio y no le vas a poner un plan antibiótico empírico por las dudas, ¿se entiende? Distinto es el paciente que vos estás pensando, un paciente menor de 3 meses, que está casi séptico, ¿entendés? Es otro tipo de paciente. Entonces, dependiendo de qué se trate, uno actúa distinto. Sí, Pero en y con líneas respecto a generales, eso, las disenterías no le pones en forma empírica si el paciente está hidratado y con buen estado general. y con respecto a esos cuadros de buen estado general con disentería, en esos casos no se pide el coprocultivo de rutina o así. A ver, en general no deberíamos pedirlo porque los criterios son los que vos dijiste, paciente que tiene mal estado general, que tiene alguna patología previa o que está inmunocomprometido por algo, no tendría un criterio de... En la práctica no está mal si alguien lo pide, ¿por qué? Por el riesgo de que estamos en un medio social completamente vulnerable y si el chico vino hoy a la guardia, Agustín, y lo atendiste vos, porque tenía una diarrea con sangre y dentro de 5 días cae internado en una terapia porque tiene un urémico hemolítico, probablemente el que vaya preso vas a ser vos. Entonces a veces uno, en forma práctica, le pide para cubrirse, porque no sabes si esa madre va a venir, se ríen y lloran. No sabes si va a venir a control, no sabes cómo va a ser la evolución. A lo mejor vos lo mandás a la casa porque hoy realmente vos lo viste genial, pero el chico en 12 o 24 horas se descompensó y la madre no tuvo la pauta de alarma de traerlo, ¿sí? Entonces, si vos se lo pedís, no está mal, ¿eh? También ahí nos condiciona el medio social. Si es un medio social continente, que está seguro que va a venir en 48 horas a control y vos vas a ver cómo sigue, no hace falta que se lo pidas, ¿eh? Está bien, gracias. Bueno, creo que sigue Tamar y después los que siguen no los veo porque antes de Delfina había otra persona, el orden es Tamar, la otra persona Delfina y Alejandra. Horacio, no sé si decía Horacio, Roberto, no me acuerdo qué decía. Bueno, Tamar, te escuchamos.
dolor abdominal recurrente, o lo que antes se llamaba recurrente, que ahora es crónico, que es más del tipo funcional, podés saber la clasificación. No te vamos a pedir específicamente cada criterio de Roma, porque nosotros cada vez que lo tenemos que pensar también lo tenemos que ir a leer, porque son muy similares todos. Sí, de pronto saber que existe, saber que entra dentro de la clasificación de dolor abdominal, y cuáles serían los 4, digamos, la clasificación que tenés: el dolor abdominal recurrente, el tipo de dispepsia, el tipo de migraña abdominal y el otro, bueno, que justamente ahora no me acuerdo, pero es una pregunta que también es muy, muy específica. No. Bueno, volvemos a lo de antes. Es específico, pero No te igual va- una hipertensión que no la puedas manejar clínicamente, una hiperpotasemia que no la puedas manejar clínicamente, una hiponatremia que no puedas manejar clínicamente, una falla renal en anuria, serían más o menos, o una anemia que no revierta con todo el tratamiento que vos clínicamente le puedas indicar, o un sensorio que realmente requiera unidad de cuidado Claro, intensivo. una creatinina muy elevada de Exacto, pronto. una falla renal que no la puedas compensar. Todo eso serían los criterios para una diálisis, ¿sí? Primero vos tenés todos los puntos previos para hacer un tratamiento médico. Y tiene que ver con el volumen, dependiendo de la causa. Y la causa de la hipertensión. Si la causa de hipertensión es por hipervolemia, será o restricción hídrica o diuréticos, y en caso de que no responda, tendrás que hacer antihipertensivos. Bueno, ahí yo tenía entendido que el manejo era igual que un síndrome nefrítico, que empezaba primero con furosemida. Es muy parecido. Parecidísimo. Es muy Exacto. parecido. O sea, ustedes recuerden que el tratamiento de síndrome urémico hemolítico es un tratamiento de sostén. Ustedes van a ir a tratar cada síntoma o cada órgano en particular afectado. Entonces lo van a sostener clínicamente y van a ver la hidratación, la función renal, la parte neurológica si hubiera algún problema neurológico, pero en definitiva no es que van a tratar una bacteria con antibiótico o una inflamación con un corticoide y demás, ¿me entienden? Tienen que ir viendo qué pata se descompensa para poder tratarla o para poder evitar que se descompense. Ya la diálisis es un extremo. Bueno. ¿Quién estaba antes de Delfina? Sí, era un varón, pero no me acuerdo el nombre. Y como no aparece en la pantalla. A ver, voy corriendo pantalla. Ahí, ok. No veo a nadie. Bueno, a lo mejor ya se lo respondimos con otra pregunta. Delfina, entonces vos, ¿qué querías preguntar? Sí, yo lo que les quería preguntar era con respecto al tratamiento de un paciente asmático. Tengo que el bromuro de hipertropio solamente se da cuando la crisis, digamos, es grave o cuando es moderada, pero que no me responde al salbutamol. ¿Eso es así? Sí, generalmente igual el hipertropio lo usamos como una sinergia del beta-2, entonces arrancás sí o sí con el broncodilatador común, que sería el beta-2 de acción corta, y a veces le sumas o le anexás el hipertropio. Eso en la crisis aguda, más el corticoide como antiinflamatorio, ¿sí? Sí. Pasa que el hipertropio como en sí tiene dos usos. Uno es esta sinergia con el salbutamol, o bien cuando a veces lo utilizábamos nebulizado, porque no lo utilizás en aerosol o no lo utilizás con el salbutamol, es justamente cuando está muy broncorreico, con muchas secreciones, que uno intenta secarlo un poco. No es lo más habitual, porque tiene sus buenos efectos adversos, pero tiene esas dos utilizaciones, porque según el periodo que vos estés tratando, vas a tener más seco o más húmedo. Bien, gracias. Igual eso, tratamiento del asma, por ahí no se la vuelen con las drogas de más allá de lo agudo, con las drogas de sostén
del tratamiento continuo o preventivo, porque eso también es del especialista, así con los escalones terapéuticos de la prevención. Acuérdense más bien acá como pediatras todo lo ambiental, todo lo otro que tienen que mirar en ese paciente, la historia familiar, la historia de dermatitis, la historia de ¿Qué rinitis. paciente tiene más riesgo de ser asmático? Bien. Alejandra. Sí, yo quería preguntar, cuando tenemos sospecha de un síndrome urémico hemolítico, ¿es necesario hacer el diagnóstico de la toxina? Sí, acordate Alejandra, que el urémico hemolítico es una enfermedad de denuncia obligatoria. Exacto. Entonces, en ese caso, si vos tenés una sospecha de urémico hemolítico, es un criterio de internación, primero, es un criterio de coprocultivo, porque el coprocultivo te va a dar justamente el diagnóstico etiológico y con ese diagnóstico etiológico vos vas a llenar una ficha epidemiológica para hacer denuncia obligatoria, igual que en el caso de la sospecha de meningitis, ¿sí? Son enfermedades de denuncia, así que ahí sí o sí necesitas corroborar que si bien lo que vos sospechaste te lo puede dar ahí algún dato de laboratorio más la clínica, necesitas la confirmación con el coprocultivo y toda la toxina y todo. Además, recuerden que ese dato epidemiológico es importante porque nosotros estamos en una zona endémica. En Argentina es la primera causa de insuficiencia renal en los niños. Y por otro lado, recuerden que hay un pequeño porcentaje que no es de Escherichia coli y toxina Shiga, sino que puede ser a lo mejor por un rotavirus, una shigella. Entonces está bueno a nivel epidemiológico saber por qué hizo síndrome urémico hemolítico. De hecho, hay síndrome urémico hemolíticos atípicos que ni siquiera son infecciosos. Diarrea es negativo también, o sea que no tienen el antecedente de una diarrea. Porque como estamos hablando, es un síndrome urémico, o sea, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que está dado secundario a la toxina, sí, la mayoría, pero puede tener otras causas. Entonces, a nivel epidemiológico, a nivel nacional, que es endémico, es muy importante denunciarlo. Listo, gracias. ¿Y puede ser que el coprocultivo dé negativo? Y podría ser que el coprocultivo Otra vez no me pasó. No, otra vez. el coprocultivo sea negativo, como dijimos recién, si es un urémico hemolítico, a lo mejor por otra etiología, no es lo más común, pero acordate que cuando vos hablas de urémico hemolítico, tenés los D positivos, o sea, los que se asocian a diarrea previa, porque generalmente acuérdense que el antecedente es lo que está, de 10, 15 días previo de diarrea, para que después haga la complicación. O puede que sea negativo, que sea de otra etiología, patología viral, respiratoria, también pueden provocar un urémico hemolítico. Lo más común es asociado a diarrea, lo más común es que sea una E. coli productora de la toxina, lo más común que sea asociado a el consumo de algo que transmitió esa toxina. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Acuérdense, porque hasta ahora nos preguntaron todas patologías, que es cierto que por ahí a lo mejor es en donde se les presenten más dudas, pero acuérdense que todo lo normal va a ser tema también que pregunten, Tanto o más reflejos, importante. crecimiento, desarrollo, vacunas, lactancia, Alimentación, fórmula. ¿sí? Todas esas cosas también entran y que, nada, hay que hacer, primero para la parte práctica, saber hacer también un buen interrogatorio, una buena historia clínica. Recuerden que para saber nosotros poder diagnosticar una patología o alguna anormalidad, tenemos que saber bien lo que es normal. Entonces, denle importancia también a lo que es niño sano, hasta el adolescente me refiero, ¿no? Bueno, y más allá de lo que les puedan preguntar cualquiera y de lo que ustedes estudien, recuerden siempre asociarlo a un caso clínico o pensar en el contexto y en el paciente, porque a veces uno no pregunta, háblame de anemia, háblame de púrpura, háblame de, no sé, de qué sé yo, alguna patología. La idea es que uno les presenta a un paciente, entonces puede ser un montón de diagnósticos, pero para eso hay que empezar a englobar todo lo que ustedes estudiaron o leyeron y centrarlo en ese caso clínico, en ese paciente, o sea, poder relacionar ambas cosas, lo que leyeron con lo que tienen en la clínica,
Acuérdense igual, Tamar, que eso fue cambiando. Si ustedes tienen acceso al aula virtual, en cuarto año van, se meten en el aula de cuarto, tienen un montón de material subido, aunque sea para leerlo, porque total no es un tema que lo tengan que saber a rajatabla, digamos, para poder decirlo, sino que con leerlo, interiorizar un poquito lo que ahí dice, se lo van a acordar. Hay un montón de material subido de alimentación y de lactancia también. Hay como 3 o 4 materiales subidos. ¿Por qué? Porque está la BLW, hay un montón de cuestiones de alimentación complementaria, qué sí le das a determinada edad, qué no le das, ¿sí? Si usas semisólidos progresivos, eso ya prácticamente no se utiliza más. Entonces, es ir a leer un poquito, hay un montón de material actualizado subido al aula. Y sumado a eso, tener en pauta 2 o 3 cosas, o sea, la incorporación de agua cuando empieza la alimentación complementaria como la conocíamos antes no va más, porque ahora empezamos con cualquier tipo de alimento desde los 6 meses de vida. Recuerden por qué empezamos a los 6 meses de vida y no antes. Y por otro lado, sí, los pocos alimentos que quizás por los nitritos incorporamos después de los 9 meses, o que la cena después de los 8, y por qué no la miel o la soja, que son alimentos muy puntuales, o la sal, que no las incorporamos hasta mucho después del año. Pero el resto, en líneas generales, es leer las distintas formas de alimentación, cómo fue cambiando. Perfecto. Y El desarrollo. Todo lo que ustedes tienen que saber está subido a la plataforma y son los contenidos que se fueron dando en las UABP y en los seminarios. Lo motriz, el lenguaje, todo eso hace a desarrollo, más allá de la maduración ósea o dentaria, todo lo que tiene que ver con desarrollo psicomadurativo es lenguaje, psicosocial y motor, fino o grueso. A ver, es esperable que un chico de 6 años ya empiece la lectoescritura, se pueda escolarizar, pueda trepar, pueda patear una pelota, se vista solo y pueda comer solo. Eso no se lo vas a pedir a un pequeñito de 1 año, ¿sí? Entonces eso es maduración. Ver esas diferencias. Álvaro. Sí, yo tenía una duda con respecto a la introducción de los alimentos semisólidos a los 6 meses, que una de las justificaciones que tenía era evitar una anemia, pero también me coincide después con, de los criterios para empezar a introducir la alimentación, la sedestación, que en el IODI tiene como criterio normal hasta los 8 meses. La pregunta, para ser más fácil, es: ¿todos los pacientes que no se logren sedestar a partir del 6º mes tienen más riesgo de producir la anemia? Acordate que como fuente para... Me rebuscaba la pregunta, el tema era una cuestión de... Los criterios, las 3 tips que te dijo Eric que tenemos que tener en cuenta para poder alimentar a un paciente es que logre la sedestación, que haya perdido la capacidad de la protrusión de la lengua, la obstrucción de la lengua como un reflejo, serían como lo más básico, ¿sí? Como aporte de hierro en sí, no solamente tenés la alimentación complementaria. A ver, si el chico tiene una lactancia materna exclusiva, acordate que la leche materna tiene muy buen contenido de hierro con respecto a otras leches, solo que la absorción en algún momento es baja y no llega a ser lo suficiente para la masa corporal que tiene el chico y demás. Entonces se puede anemizar porque aumentó mucho de peso, porque le quedó corto los depósitos que tenía de hierro, entonces vos le aportás con la complementaria, ¿sí? Con la alimentación complementaria. Pero si ese chico empieza a alimentarse un poquito después porque tiene algún retraso en la adquisición de esta pauta, vos de última tenés la opción de que si está anémico o querés hacer prevención de anemia, le podés poner el aporte de hierro desde el 6º mes en adelante. Claro, no significa que si no se pueda sentar va a ser anémico. Exacto. Claro, listo, total. O sea, se puede hacer el tratamiento de profilaxis, perfecto, listo. De anemia. Entendidísimo. Listo. Muchas gracias. De nada. Solange. Profe, yo tenía que la leche materna tenía mucho menos hierro que, un ejemplo, una leche de vaca, pero lo que tenía era mayor biodisponibilidad, ¿está correcto? Exacto.
Claro, no es que es rica en hierro, pero sí tiene mayor biodisponibilidad. Igual acordate que la leche de vaca no la vas a usar en Exacto. los más pequeños, la usás en los más grandes. En el Exacto. medio tenés todas las modificadas o las de inicio, Que ya están fortificadas. son fortificadas con hierro y son parecidas a la leche de madre. Perfecto. De gracias. todas maneras, en un niño que vos sospechás que pueda tener un déficit de hierro, seguramente le haces un laboratorio de anemia con un estudio de hierro para ver si tenés que suplementarlo en forma de profilaxis o en forma de tratamiento. No es que le vamos a echar solamente la culpa al desarrollo, a las pautas madurativas o a la dieta. Y acuérdense que en el estudio de anemia es re importante pedir también la ferritina, porque generalmente es lo que menos se pide, y ahora en los últimos estudios se vio que no solamente hay que pedir la ferremia o sideremia, el porcentaje de saturación, la transferrina, sino también la ferritina, Que es la que nos mide los que es la que te mide, exacto, el depósito. Álvaro. Sí, hablando justo del tema de la ferritina, que nos sirve también para evaluar los depósitos y la duración del tratamiento, ya para el tratamiento en sí, ¿qué duración tiene la profilaxis? ¿O hasta dónde yo decido mantener la suplementación exclusiva de hierro? Profilácticamente hasta el año lo podés hacer en realidad. Si no es un paciente que tenga, que vos lo tenés que suplementar en forma profiláctica, no porque tenga un laboratorio, lo vas a sostener hasta el año, que es cuando se supone que su dieta va a ser rica en todos los nutrientes y vos le vas a aportar a través de la dieta lo que le estás aportando ahora a través de las gotas de hierro, ¿sí? Perfecto. Pero si el chico en el transcurso de que vos le empezaste, por ejemplo, la profilaxis al 6º mes porque le correspondía, y después en el medio, no sé, se pesca una virosis y cae internado por una bronquiolitis y le piden un laboratorio y en ese laboratorio está anémico, esa profilaxis pasa a tratamiento, y cuando vos arrancás un tratamiento tenés que por lo menos sostener ese tratamiento 1 mes y medio, 2 meses, y rechequear a ver si aumenta después de ese periodo 1 punto, 1,5 puntos la hemoglobina, para ver cuánto tiempo más se lo sostenés en el tiempo, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas Si el gracias. paciente recupera, si el paciente ahí vos lo trataste y recuperó, por ejemplo, después lo podés bajar de nuevo a profilaxis, a dosis profiláctica, hasta que complete, exacto. Sí, o por el mismo tiempo que te llevó a recuperar la anemia para completar los depósitos. Claro, por lo general para completar los depósitos son 6 meses. Claro, vos tenés que En una hacerlo. bien patológica, digamos. Claro, vos eres ponele el ejemplo, que lograste recuperar la anemia en 3 meses. Ok, le volvés a bajar de 3 a 1 miligramo por kilo por día, pero por 3 meses más. Ok, genial. Bien. Agus. Sí, profe. Con respecto a lo de la alimentación que decían antes. Sí, yo había visto los materiales que decía que la mayoría se dan a partir de los 6 meses. Lo único que sí quería preguntar si lo de los productos lácteos, que decía que se podían a los 6 meses, después la leche de vaca entera a partir del año y los semidescremados después de los 2 años. ¿Eso sigue siendo así? Mira, el tema de los lácteos, yo creo que una cosa es lo que dice la bibliografía y otra cosa es lo que hacemos cada uno en la práctica. ¿Querés apagar un cachito el...? Te decía que una cosa es lo que dice la bibliografía y otra cosa es lo que dice la práctica. Porque convengamos que sí, uno le dice no lácteo o leche, antes decíamos leche de vaca entera sin diluida a partir de los 6 meses. Ahora la bibliografía dice a partir del año. De pronto, incluso el volumen de leche va bajando porque va aumentando la cantidad de raciones de comida. Pero de pronto te dice, no leche entera de vaca después del año, pero le dan yogur a los 8 meses. Entonces, postrecitos o queso, y estamos más o menos en la misma. Son lácteos igual, y vienen todos de la vaca. Entonces, lo cierto es que uno también va a ir adaptando la dieta según la disponibilidad del medio, la familia. Si vos le vas a tener que indicar una leche y lo único que consigue es una leche de vaca de sachet o leche de vaca del tambo directamente, y bueno, vas a tener que adaptarle la dieta a lo que consiga esa familia. No es una contraindicación, no es una contraindicación. Se sugiere que no sea hasta antes de los 6 meses o hasta
el año pasado. Lo que sí está bien es esto de los descremados, tratamos de que no antes de los 2 años, porque Exacto. es el periodo de mayor desarrollo De del la sistema mielina. nervioso central, y la mielina necesita grasas para formarse. Entonces, descremados no, lo mismo que miel no, antes de los 2 años, carne picada no antes de los 5, sal no antes del año, pero bueno, después uno va adaptándose de acuerdo al medio social, a la posibilidad económica de esa familia. A la cultura también, porque de pronto nosotros estamos acostumbrados a nuestro medio, pero en otras culturas incorporan otro tipo de comidas antes o después, o de pronto tenés las familias que son vegetarianos o veganos estrictos, entonces tenés que tratar de que amplíen un poco la dieta, ver si aceptan lácteos, si aceptan huevos, si aceptan carnes, indicarle que, que al niño necesita todo eso a pesar de que ellos no lo coman. Entonces el tema de la alimentación es como todo lo que hacemos en el consultorio, son consejos y sugerencias en base a evidencia científica. Después lo que cada familia puede o quiere hacer es tema de cada familia. Perfecto. Y otra cosa, con respecto a lo que es para diluir la leche de vaca entera, ¿se hace solamente, sería con los 5 gramos de azúcar? O yo vi en otras bibliografías que también se le agrega aceite. ¿Eso es así o solamente el azúcar? La bibliografía dice, la del aceite. Apaga un cachito el azúcar en realidad tiene un propósito que no es endulzar ni aumentar las calorías, sino justamente aumenta las calorías de hidratos para disminuir el porcentaje de calorías de las proteínas. Eso por un lado. Entonces, se agrega el 5% por eso nomás. Y el agregado de aceite, en general, la bibliografía más nueva lo comenta, ya me lo dijeron varios alumnos, no es algo que lo hagamos en la práctica por varios motivos. Primero, que convengamos que al niño que vos le das leche con aceite, el aceite no se diluye en la leche y nadie de nosotros, por más niño o grande que sea, va a tomar una leche con burbujas de aceite. Sí. Hay preparados especiales que emulsionan el aceite en las leches o en las fórmulas, pero son preparados muy específicos para niños que hay que recuperarlos nutricionalmente, que necesitamos aumentar las calorías por X motivo, y entonces son productos que son caros, que hay que auditarlos a nivel público o privado para que te lo acepten. Igual ahí me parece que más que para dilución sería para aporte calórico. Claro, pero o sea, vos aumentas el aporte calórico, porque cada gramo de grasa tiene 9 calorías, entonces la idea es ponerle algo de grasas a esa leche en un paciente que vos necesites algún tipo de recuperación, pero de pronto, de peso, si no, no tiene mucho de pronto sentido. Si vos le querés aumentar las calorías con crema o con aceite, no crema no, porque el lácteo se lo podés poner en la comida, entonces vos le decís, si le va a preparar el puré de la verdura que sea, o del vegetal que sea, o le vas a hacer unos fideos, arroz, polenta, la legumbre que sea, y le agregás el aceite ahí, y es mucho más aceptado que mezclarlo en la leche. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, sí. Porque también hay que ser coherente con lo que uno indica. No es porque dice el libro lo vamos a indicar, siendo que después el niño va a rechazar la leche el resto de su vida porque le dieron leche con aceite. Lo mismo que hoy me preguntaban en mi clase. ¿Cómo? No, que está bien. Lo mismo hoy me preguntaban, justamente hablábamos en las tutorías de esta mañana, hablábamos de las sales de rehidratación y me dice, ¿por qué no le ponemos las sales de rehidratación en la leche? Primero que no es la indicación y segundo que va a odiar la leche el resto de su vida porque las sales de rehidratación son horribles y saladas. Entonces, no estaríamos, o sea, el riesgo-beneficio es muy desbalanceado. Perfecto. Bueno, niños, ¿los abandonamos? ¿O les quedó algo más en el tintero? Si los abandonamos, los vemos en la mesa, ¿eh? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Quedé un poco confundido con respecto a lo que dijeron de que ya no, la recomendación no pasa por la introducción progresiva desde papillas, pasando por semisólidos hasta los sólidos en torno al año. Y quería preguntar en qué se basa ese nuevo criterio, ya que no lo conocía sinceramente. Yo cursé pediatría ya hace algunos años. No sé de qué año es ese nuevo criterio. Bien, eso se llama alimentación BLW,
que es las letras de una sigla en inglés, que habla de que el niño, con su maduración completa, logra solito regular, por así decirlo, su alimentación. Entonces, la oferta es con una consistencia que con la encía, si no tiene dentición todavía, lo pueda apretar como para después masticar y tragar, ¿sí? Y generalmente es en trozos y es ofrecerle y que el chico solo lleve a la boca y coma, digamos, a voluntad. Es como algo autorregulado. Y no existe más esto de pasar, que no contraindica que se pueda hacer, ay, nos asustamos, que no contraindica que se pueda hacer también progresivo, porque no todos los chicos aceptan en trozos y algunos chicos prefieren primero la consistencia semisólida y después ir progresando, no está mal, pero en esta misma corriente está esto, Agustín, de que se incorporan prácticamente, salvo muy estrictas contraindicaciones, todos los alimentos casi al mismo tiempo. O sea, desde el 6º mes que lo empezarías más o menos a alimentar, podés incorporarle prácticamente todos, ¿no? Como antes que ibas primero la fruta, después la verdura de tal color, después las hojas verdes, después la carne, después el huevo, ¿se entiende? Si querés, Claro, sí, Agustín, Lo que no quita que sí sea en forma, digamos, escalonada en cuanto a los alimentos nuevos, porque nosotros tenemos que identificar qué es lo último que incorporó, porque si llega a ser alguna reacción, algún dolor, o no le gusta o vomita, si le incorporamos 3 comidas nuevas juntas, no sabemos a qué lo hizo. no, eso sigue siendo progresivo, 2 o 3 días, varias repeticiones de ofrecer lo mismo solo, después recién mezclar, y necesita enfrentarse varias veces a la oferta de eso para reconocer olores, sabores, textura, color, a ver si le gusta y lo acepta, eso sí. Lo que sí cambió es ese tema de no decir, bueno, esperamos los 9 meses para el huevo o los 10 meses para el pescado. Lo pueden ir incorporando habitual, o sea, en el orden que quieran, sabiendo que es lo último que se incorporó. Porque se demostró que no hay mayor riesgo de alergia si se incorpora antes o después. Pero las Bien, muchas texturas gracias. tampoco se tienen en cuenta, ¿o sí? Sí, sí. El niño tiene que ir conociendo las texturas. Por eso también es importante en el desarrollo de ese niño dejarlo comer solo. Sí, pero primero se incorporan los semisólidos y así, o no hay No, necesidad. puede incorporar todo. Por eso hay distintas corrientes. Está la BLW que explicaba Juli recién, o de pronto la corriente común, que es la que seguía con los semisólidos, pero siempre teniendo en cuenta el tema de las papillas o de las distintas texturas, incluso las carnes, en lugar de molidas, siempre desmenuzadas, cosa que el niño vaya también, no solamente conociendo las texturas, sino también desarrollando los movimientos masticatorios que necesita justamente para ir aumentando después el tamaño del trozo que va a comer. Ok, gracias. Y entonces a partir de los 6 meses se lo puede incorporar a la alimentación familiar, o eso sigue siendo a partir del año. Es decir, comer lo mismo que come el papá y mamá. Familiar no, porque a la familia seguramente le pone sal. Y condimentos Y fuertes que no o toma o cosas azucaradas o procesados, o sea que eso se mantiene, ¿sí? Pero sí es importante participar de la mesa, que cumplan las comidas con la familia, el tema de la incorporación de agua y enseñarle a tomar agua. Todo eso sí es importante. Y tener en cuenta, se me fue lo que quería decir. Perdón. Hoy me pasó lo mismo. No, está bien, muchas gracias. Algo más le iba a decir, se me pasó hablando de la Y también, mesa. profe, o sea, los alimentos, por ejemplo, las nueces, los alimentos que pueden producir asfixia. Eso, gracias, eso les iba a decir. Que tengan en cuenta y cuidado con los alimentos que puedan tragarse enteros, que no se puedan broncoaspirar. Perdón, Eso sí profe. que puede ser procesado. Último. Porque en el seminario está diferente, entonces para que me quede claro. A partir de los 6 meses se incorpora la dieta familiar, obviamente progresivo, No familiar. No familiar, Vos podés claro. incorporar la totalidad de variación de alimentos, o sea, no vas... A ver, no sé qué idea tienen ustedes de la alimentación, pero antes nosotros decíamos, bueno, al 6º mes vos le decís puré de calabaza, ¿sí? Puré de calabaza, después pera, después durazno. Eso no va más tan así, ¿sí? O sea, si vos a los 6 meses le querés dar... Clara de huevo. Clara de huevo, o una lenteja pisada, se la podés dar.
Perfecto. Solo Eso teniendo en es. cuenta esas Pero excepciones no que es dijimos. familiar porque la familia come procesado, come salsa, Come come frito. sal, come frito. No, eso no. Claro. Yo tengo una coca. No, menos que menos. Bueno, Estamos. perfecto. Agua, tienen que tomar agua. Bueno, igual súbanse, vayan a leerlo en la plataforma, está, debe estar el seminario que lo dio Silvia de alimentación complementaria y hay material de nutrición subido, ¿eh? De hecho, debe estar capaz el de BLW. El de nutrición Porque de la nutrición PRONAP seguro está. porque yo Hay un PRONAP entero de nutrición en donde una parte habla de la alimentación BLW. Si igual ustedes son Instagramer, van al Insta y buscan BLW y le va a saltar un montón de cuestiones. Porque hay pediatras que solamente se dedican a eso y hay como una movida nacional en donde hay tipo una organización nacional y mundial, exacto, que solamente se dedican a eso, a enseñar eso, entonces lo pueden leer de cualquier lado. Profe, discúlpame, ¿el formulario se sube cuando más o menos tenés idea a la plataforma? ¿Qué formulario? ¿De ¿Para inscribirse? inscripción? Claro. Ay, no, la verdad que desconozco. La parte administrativa te la debo. Bien, gracias, porque así no me recorren tiempo. No, eso no sabría decirte, Ricardo. Escribile, mandale un mail al secretario. Claro. Dale, perfecto. Mandale un mail al secretario. Dale. Bueno, chicos, gracias por la paciencia a la hora de la siesta y a la nuestra también, gracias a nuestra paciencia. Gracias a vos, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Adiós.